Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro video del canal. El día de hoy voy a iniciar una serie muy corta, 3 videos, sobre lo que es el síntoma. Tal vez, bueno, casi nunca me presento, entonces me voy a presentar también para que sepan por qué voy a hablar desde este enfoque. Mi nombre es Diego Zunzunegui, Diego Enrique Zunzunegui Rivera es mi nombre completo. Y yo soy maestro en terapia familiar. Si han visto los videos de mi canal o es la primera vez que ven mis videos en mi canal, pues chequenlos con confianza. Pero hablo de muchos, o he estado hablando de conceptos psicoanalíticos propios del psicoanálisis, desde la postura de Freud, muy poco de Lacan, porque Lacan se me hace muy complejo, muy complicado, pero casi no hablo de la terapia familiar. Y esto se debe a varias razones, pero la principal razón es que yo creo que la terapia familiar en teoría y práctica se ha quedado muy corta en muchos aspectos, pero creo que hay conceptos que valen el tiempo y la energía a retomar. Y el de síntoma creo que es uno que es muy interesante, que creo que se queda corto en muchos aspectos, pero sí se me hace interesante retomarlo porque no está tan alejado de lo que planteó Freud y de lo que planteó Lacan después de su momento, o por lo menos como yo lo fui entendiendo. Entonces, habiendo dicho eso, lo que he mencionado en otros videos, si ustedes consideran que me equivoco, tienen otra información, háganmelo saber, me pueden dejar en los comentarios para que yo y otras personas lo puedan checar. O si tienen dudas, con confianza igual me las pueden dejar y en cuanto pueda yo les respondo. Entonces, hablando del síntoma, que es un síntoma en la terapia familiar, tenemos que primero retomar un poco de los conceptos, porque sin el entendimiento de ciertos conceptos no vamos a entender por qué la terapia familiar o el enfoque sistémico entiende un síntoma desde ahí. La terapia familiar, haciendo como un resumen muy breve, muy puntual, nace en los 60, 70, tal vez un poco antes dependiendo de la escuela, pero en general como que se tiene esta concepción de los 60, 70, tal vez finales de los 50, como una respuesta a la psiquiatría de ese momento, pero también como una respuesta al psicoanálisis, aunque no lo digan a veces tan puntualmente, pero sí es una respuesta al psicoanálisis. De hecho, muchos de los exponentes de la terapia familiar, de los pioneros, venían de una formación psicoanalítica, de un psicoanálisis freudiano, junguiano, como el caso de Václavic, que el propio Paul Václavic en algunos de sus libros mencionaba que él se había formado como un analista junguiano, pero que lo dejó, ¿no?, por diferentes circunstancias. La ironía, ¿no? Yo soy terapeuta familiar y ahora estoy retomando más el psicoanálisis, pero bueno, les voy a ir explicando por qué. Entonces, nace como una respuesta al psicoanálisis y a la psiquiatría, porque estos autores creían que la psiquiatría pues era muy fría, que solamente hacía como aportes desde lo, valga la redundancia, desde lo psiquiátrico, la medicina, ya, como dar un chucho y listo, ¿no? Y también muchos psiquiatras en ese entonces tenían una formación psicoanalista, entonces también como que va de la mano con el hecho de que ellos decían que el psicoanálisis era un enfoque lento, muy lento para su gusto tal vez, muy pasivo, y que en realidad no aportaba nada, que en realidad no aportaba cambios, ¿no? Que ellos como que se habían cansado de llevar esa postura y que sus pacientes no tuvieran cambios y entonces lo votaron, ¿no? Yo creo que en realidad lo que pasó ahí fue que no había un verdadero entendimiento del psicoanálisis, porque yo en mi experiencia personal y profesional considero que el psicoanálisis para nada es pasivo. O sea, creo que hay una gran confusión entre, entre lo que es la pasividad y lo que es la paciencia. La paciencia tiene que ver, sí, con el tiempo, pero con una acción. Aquella persona que es paciente es la que está realizando algo, pero tiene el tino, tiene, valga la redundancia, la paciencia para saber que algunas cosas se llevan su tiempo, pero también requiere perseverancia, requiere tolerancia, requiere muchas cosas. La pasividad es no hacer nada, el mismo nombre lo dice pasivo, pero bueno, desde ahí parte la terapia familiar, desde estas ganas de querer hacer algo más, de proponer algo más. Y entonces
estos autores toman como base teórica, epistemológica y filosófica la teoría general de sistemas de Bomberg-Talafi, que tampoco creo que la hayan entendido muy bien, porque Bomberg-Talafi, si ustedes leen su libro, en especial ciertas ediciones, hace ya referencia a cómo su libro, su propuesta teórica, ha impactado en muchas áreas del conocimiento, en específico la cibernética, la física, las matemáticas, como que en esas áreas ha tenido un gran impacto, ¿no? Pero que él se emociona, se alegra de que también en la terapia familiar, o sea, en las ciencias sociales, el trabajo social, la psicología, la psicoterapia ha tenido un impacto, porque según él, lo que había propuesto Freud hasta ese entonces, o cuando pudo, porque en ese entonces ya había muerto Freud, solo se basaba en pulsiones, en cuestiones interiores y ya. Y la realidad es que no es así. Freud, en realidad, si lo vemos desde una cuestión sistémica, Freud fue el primer sistémico, en realidad fue el primer terapeuta familiar que existió, porque Freud no basó su teoría nada más en la pulsión, en una cuestión corporal que necesitaba satisfacerse y ya. Freud fue el primero que tendió un puente entre lo interno del individuo, tanto en lo físico como su parte psicológica y cómo se conectaba, pero también cómo toda esta interacción tenía una interacción mayor con su entorno. O sea, Freud habló de la cultura, Freud habló de la familia, Freud habló de cómo muchos de los síntomas que las personas vivían era porque la parte interna chocaba con su exterior, chocaba con los pinches policías. Dos veces que interrumpen. Bueno, pero sí, pinches policías. Interactuaba, ¿no? Fíjense, es lo que acaba de pasar. O sea, yo estoy aquí hablando y todo, y pasan estos güeyes del exterior, mi cultura, bla, 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 y me enojan, porque en lugar de trabajar, nada más fastidian. Pero bueno, es eso. O sea, Freud como que iba entendiendo y tendiendo ese puente entre las situaciones internas psicológicas, pero también la interacción con el mundo social, con las reglas, con las normas, con la cultura, con la moral. Y entonces eso en realidad es una propuesta muy enriquecedora. Freud fue perfecto, pero nadie es perfecto. O sea, creo que el gran mérito de Freud es que sí tuvo como el tino de muchas propuestas, pero que también fue alguien que se atrevió, fue en realidad un autor muy valiente, porque para lo que se vivía en su entonces se atrevió a mirar la sexualidad y lo que pasaba y cómo reaccionaba la cultura y la sociedad con la sexualidad, por hablar sobre un tema. Entonces, yo creo que Bomberg-Talafi, cuando dice eso, en realidad no tenía idea de lo que decía, porque nunca había leído o entendido a Freud desde ningún lugar. Y lo mismo pasaba con los terapeutas familiares. Muchos, como repito, tenían como este ánimo y ganas y prisa de hacer y mover y todo, que creo que, hablando a título personal, a muchos terapeutas y psicólogos nos pasa. Yo recuerdo que a mí me pasaba, pero gracias a que he aprendido a ser paciente, yo mismo he visto cómo eso ha impactado en mi consulta, y que me ayuda a mí como a pararme mejor como terapeuta ante ciertas situaciones. Entonces, no, para nada es un enfoque pasivo, es un enfoque activo, es un enfoque paciente. Entonces, habiendo dicho eso y habiendo dejado como unas muy cortas bases sobre la terapia familiar, de dónde viene su respuesta ante lo que vivía en la época, creo que sí hay puntos muy interesantes, porque ayudan a conceptualizar la familia y las situaciones de la consulta desde la cibernética, que eso también es algo muy interesante y que no está tan alejado de lo que proponía Freud tampoco, porque la cibernética tiene que ver con el lenguaje, solo que la cibernética se refiere más precisamente a los procesos. Sí habla también, hablando del lenguaje, por ejemplo, de la sintaxis, de la pragmática, y de la semántica, pero en cuanto a la sintaxis habla mucho sobre cómo es lo que estamos diciendo, o sea, el cómo, qué se dice, pero cómo se dice, las reglas gramaticales, y de cierta forma el ir entendiendo el lenguaje desde ahí nos va llevando a ver que el lenguaje es un proceso social, es un proceso relacional,
y que por ende tiene ciertas pautas transaccionales, como lo llama la terapia familiar, que de cierta forma nos dan a entender que cada vez que decimos algo obtenemos una respuesta, queramos o no. O sea que cada vez que nos estamos relacionando con alguien nos comunicamos, y esa comunicación no es solamente de una línea, no solamente de A a B, por así decirlo, sino que es de B a A también. O sea que la comunicación es circular y que eso no puede evitarse, que es algo que es parte de la comunicación. Entonces, viéndolo desde ahí y entendiendo las relaciones familiares desde el proceso cibernético o comunicacional, como lo quieran llamar, el síntoma también se puede entender desde ese lugar. Un síntoma, entonces, desde la terapia familiar, es el resultado de una pauta de comunicación o una pauta transaccional disfuncional. Ahora, aquí creo que podemos entrar a un terreno que puede ser digno de debate, también de controversia, dependiendo desde qué enfoque ustedes lo vean, porque hablar de funcionalidad y disfuncionalidad nunca es fácil. Creo que ese es un tema que también últimamente creo que ha estado como un poquito más en auge, y es un tema complicado porque yo no ubico que, en especial en redes sociales, que los colegas estén realmente dispuestos a debatir, a platicar, a profundizar en el tema, sino que más bien tratan de imponer lo que ellos creen como funcional, ¿no? Ciertas personas, ¿no? Muchos colegas que están como apegados a la psiquiatría, en lo que está basado en evidencia, el medicamento, a lo mejor el conductismo, por ejemplo. O sea, no estoy hablando mal de ellos, pero yo noto esa tendencia en este tipo de colegas que tienen como formas muy claras, ¿no? De decir, una persona es funcional si hace esto o no, es disfuncional si vive así o no. Hay otros enfoques que a lo mejor el psicoanálisis, tal vez el humanismo, pues pregunten, bueno, para empezar, ¿qué es funcional? O sea, ¿cómo podemos realmente medir qué es funcional? ¿Funcional según qué o quién? Según esta sociedad, y realmente esta sociedad es funcional, esta sociedad en la que vivimos, donde vivimos un montón de situaciones complicadas, pobreza, inseguridad, feminicidios, machismo, llamen lo que usted quiera, llamen la situación complicada en la que vivimos. O sea, realmente una sociedad así, tan enferma, tan pobre, tan asesina, por así decirlo, tan violenta, puede poner estándares de funcionalidad. O sea, para empezar, ahí hay como un debate, ¿no? Pero dejando eso en un paréntesis, la terapia familiar sí lo plantea así. Es como hay una pauta transaccional, hay ciertas formas de comunicarse, hay ciertas formas de relacionarse en esta familia en específico, que lleva como resultado a que uno o varios miembros de la familia presenten ciertos comportamientos, ciertas conductas o ciertas características que lo vuelven el paciente identificado, ¿no? Que eso es algo de lo que se habla mucho en terapia familiar. Casi siempre en terapia familiar, cuando llega la familia al consultorio, no llegan y dicen todos necesitamos ayuda, ¿no? Es casi siempre venimos porque el hijo, la hija, porque mi esposo o mi esposa se está comportando así y ya nos tiene a todos preocupados, hartos, fastidiado, arréglalo, casi. Así pasa mucho en la práctica. Entonces, eso es a lo que llamamos el paciente identificado, la persona a la que la familia dice es él. ¿Y por qué dicen que es él el que nos trae a consulta? Porque está haciendo algo, ya sea, si es un adolescente, a lo mejor se está portando de manera muy rebelde según los papás, está presentando sintomatología de ansiedad o depresión. Hablo muy en general para que entre todos nos podamos entender, porque a lo mejor está presentando conductas de riesgo, ya sea consumo de sustancias, se empieza a lastimar o lastimar a otros, por ejemplo, o a su familia, a sus hermanos. A lo mejor llega porque un niño está teniendo terrores nocturnos, una niña, a lo mejor están viviendo un cambio y a lo mejor alguno de los miembros está viviendo una depresión muy fuerte, se están divorciando y entonces se están peleando, no sé, plantean muchas situaciones, ¿no? Entonces, desde ahí la terapia familiar va entendiendo el síntoma, es el resultado de una pauta transaccional que está resultando disfuncional para la familia. Ahora,
Viéndolo desde ahí, la propuesta puede resultar interesante porque creo que de cierta forma nos ayuda a entender que sí, muy probablemente lo que está pasando en esa familia a nivel relacional tiene un impacto en cada uno de sus miembros. Y entonces la pregunta sería, ¿por qué específicamente este miembro, estas conductas le están generando esta situación? ¿Por qué esta persona no está alienada o está alineada con su familia? ¿Por qué está generando esta diferencia, ¿no? Y eso puede dar pauta a muchas preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que tiene esta persona en específico? Muchos colegas se preguntan estas cuestiones de, él es el miembro más débil o el más fuerte de la familia para presentar esto, ¿no? Él es el chivo expiatorio, cómo funcionan todas estas dinámicas, que eso es como muy parte de la terapia familiar y una de las bases en el momento en que trabajaron con pacientes esquizofrénicos y que desarrollaron muchas teorías. Entonces, como les digo, da pie como muchas preguntas que pueden ser interesantes, pero, y ese es el gran pero que yo tengo con la terapia familiar, y que creo yo que eso es lo que le da un alcance muy corto, aunque no les gusta admitir a los colegas de la terapia familiar que es así, es que cayeron justamente en el error en el que trataron de salir. La terapia familiar acusaba al psicoanálisis de ser lento, de ser pasivo, bla, 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 y prácticamente como de ver las situaciones como una cuestión simplemente funcional e individual. Cuando Bomberg-Tanafi saca su libro, señala, que es la teoría general de sistemas, que uno de los mayores problemas en esos momentos de la cultura, y que yo creo que sigue en la actualidad, y en la cultura me refiero a todo el mundo, en nuestra sociedad actual, es la sobreespecialización. Si bien la sobreespecialización ha ayudado a que muchas personas se formen en puntos muy específicos y eso genera desarrollos tecnológicos en todas las áreas, también hace que estas personas tengan una visión de túnel muy angosta y entonces, por ejemplo, en lugar de que, por poner un ejemplo muy soso, por así decirlo, en lugar de que antes un experto que se dedicaba a los autos sepa todo lo que ocurría en el auto, a lo mejor ahora tendríamos un experto solamente en baterías y de baterías muy específicas. Entonces, cuando le mete mano al carro, ya no sabe ni del motor, ni de las llantas, ni de los frenos, ni de los líquidos, no sabe cómo funciona nada del carro más que la batería. Y entonces va y arregla la batería y listo, ¿no? Ya hizo su trabajo, pero se pierde de todo lo demás. Entonces tiene un conocimiento tan especializado que lo hace solamente útil para ese conocimiento y ya, y se pierde todo lo demás. Entonces la teoría general de sistemas es como esta propuesta de entender que esa batería es solamente parte de un sistema y que esa batería no puede existirse en ese sistema y ese sistema tampoco podría funcionar sin esa batería, y entonces está interrelacionado todo, ¿no? Sin embargo, la terapia familiar, al tomar como ese concepto, como su estandarte, pues sí se olvidaron de que también hay cuestiones internas psíquicas que se ponen en juego en la familia. O sea, el problema de la terapia familiar es que muchas veces quiere arreglar el síntoma, porque muchos así dicen, arreglar la situación, arreglar el problema, solucionar, cuando muchas veces no se pueden solucionar muchas cosas ni se pueden arreglar. Pero ese es debate para unos minutos, para que lo puedan retomar en unos minutos. El problema aquí es que muchos colegas de la terapia familiar, porque así fue como el planteamiento que hizo Minuchin, por ejemplo, es que a la consulta llegue la mayor cantidad de miembros de la familia. O sea que, como es una cuestión familiar, se tiene que arreglar lo familiar y tienen que llegar todos, ¿no? Y entonces, si no llega la familia, como que no hay nada que hacer, ¿no? Como que la responsabilidad siempre es familiar, siempre es grupal. Y creo que eso tiene como consecuencia que muchos de los síntomas que de cierta forma desaparecen en esos momentos que se atienden en la consulta, regresen con mayor fuerza. ¿Por qué digo esto y a qué me refiero con esto? Porque mucho de lo familiar conlleva, porque culturalmente hablando, muchas familias son unidades muy sólidas, muy cerradas,
que no permiten la individualización ni el crecimiento de muchos de sus miembros. Si ustedes piensan rápidamente en cómo es la familia en México, se van a dar cuenta que, y no es algo solamente actual, como que ahorita se ha ido intensificando por las cuestiones económicas que son realmente precarias, pero en realidad muchos adultos ya de 20 y tantos, 30 y tantos años, inclusive ya de 40 años, aunque tengan un trabajo, aunque tengan cierta solvencia económica, siguen viviendo en casa de sus padres. Y siguen viviendo en casa de sus padres precisamente porque la estructura familiar de nuestro país es una estructura muy cerrada, muy del grupo, muy de la unidad de la familia es lo primero y ante todo la familia. Y si dejas a la familia y no obedeces a la familia y eres rebelde o creces, te va a ir terriblemente mal en la vida y hay mucho miedo, hay mucha angustia ante esto. Y entonces la terapia familiar creo que inconscientemente y sin intenciones, bueno, quiero creer que es así, porque también hay muchos colegas familiares que se manejan con este estandarte de la familia primero, la familia ante todo, te tienes que llevar bien con tu familia y bla, 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 que es lo que también propone Hellinger en las constelaciones familiares. Y entonces lo que hacen ahí es como cerrar filas con toda la familia, decir que toda la familia esté bien, que todos estén bien, porque es una cuestión familiar, ¿no? Como que anteponen la familia al individuo. Y retomando lo que decía, esa es una visión de es cerrarse solamente una propuesta, cerrarse solamente a que el grupo es lo más importante y olvida que el individuo, aunque sea parte de un grupo, como individuo tiene una importancia, como individuo también tiene su valor y que muchas veces el individuo, y ustedes van a empezar a decir, no, es que este güey es a lo mejor un cabrón de derecha y neoliberal y bla, 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 porque el individuo, pero no tiene que ver tanto con cuestiones políticas, que eso después se puede abordar de una forma muy interesante, pero aquí la cuestión es que sí es importante hacer como énfasis en lo individual, obviamente en la interacción con su grupo, pero sí hacer énfasis en lo individual, porque al momento de perder esta visión de lo que desea, quiere, anhela cada persona y se le difumina en la masa, por así decirlo, pasa como en Evangelio, por poner un ejemplo del anime, ¿no? Todos se vuelven un líquido, todos están unificados, pero todos pierden su identidad. Y una persona sin identidad es una persona que deja de ser persona y se vuelve un objeto para el grupo. Y eso en términos psicológicos, psíquicos y clínicos es algo muy peligroso porque genera muchas patologías. Vean, o sea, les repito, hagan un pequeño repaso de sus familias, de sus familiares cercanos, cuántas personas de 40 y tantos no conocen en casa que sigan dependiendo de sus padres, o que se van, intentan hacer una familia y resulta que son bien violentos, bien destructivos con esa familia y van y regresan, y, o sea, terapia muchas pautas muy destructivas. Entonces, ese es el gran problema de la terapia familiar al momento de abordar los síntomas, que muchas veces se quiere hacer solamente de ese grupo. Y muchos colegas familiares hacen mucha insistencia en que tiene que ir fulanito, fulanita, el papá o la mamá, el hermano o la hermana para que avance el proceso. Porque solamente si convencen al otro de que dé permiso, de que la persona sea diferente o hacer que esta persona deje sus intentos de rebeldía y se una a toda la masa familiar, las cosas van a mejorar y van a cambiar. Entonces, ese es el mayor problema de la terapia familiar. Yo, como lo he ido entendiendo a lo largo de los años, les repito, la propuesta es interesante, entender el síntoma desde una cuestión de relación. Se acerca mucho a lo que propuso Lacan, por lo menos como yo entiendo en cuestión del síntoma. Para Freud el síntoma es una cuestión del conflicto interno, ¿no? El síntoma es una expresión de la neurosis. La neurosis es conflicto entre, de cierta forma, lo que quiero y anhelo contra lo que debiera de ser o lo que tengo que ser, ¿no? O sea, como de comportarme como en realidad yo quiero, pero choca con lo que la sociedad espera de mí. Para Lacan es como darle un giro de, pues sí, un pequeño giro de tuerca, y es como una cuestión de, si han visto mis otros videos hablando de la angustia, tiene que ver con esta cuestión de la angustia, ¿no?
¿Qué soy yo para esta persona? ¿Quién soy yo para esta persona? ¿Qué espera de mí? ¿Qué me desea, no? ¿Qué desea de mí? ¿Qué me desea? Entonces ahí el síntoma toma una relación, valga la redundancia, toma una relación con el otro, toma un carácter relacional con la otra persona. Pero esta propuesta de Lacan tiene una mayor profundidad que la que hace la terapia familiar, precisamente porque descarta la cuestión de la angustia, del síntoma como tal, de la personalidad inclusive, porque les digo, como que todo lo dejan ahí en la masa, en el mero grupo. Entonces, bueno, eso es lo que propone la terapia familiar como síntoma, para entender como un síntoma, y por eso muchas de las propuestas, aunque suene redundante, van siempre como apuntando a la interacción familiar. Pedir a los padres que se comporten de otra forma, que en el consultorio se sienten con cierto orden, dejar directrices, dejar tareas, que pasen más tiempo con fulanito, fulanita, que se comporten de otra forma. O sea, siempre van apuntando ahí, y yo creo que no permiten que las personas en realidad hablen, que generen un discurso, que generen identidad, que generen una individual, y eso lleva a que se puede eliminar el síntoma, pero lo de fondo está ahí, entonces se va a repetir. Y por eso muchos terapeutas familiares reciben a un paciente y poco tiempo después, aunque terminen sus 12 sesiones, que es lo que muchas escuelas plantean, regresa y regresa. Obviamente en otros enfoques también pasa, también hay personas que terminan un proceso y ya a los años dicen, sabes que tengo que regresar, pero es por diferentes situaciones. Yo sí noto una diferencia ahí. Entonces, bueno, decir algo más sería redundante, decir algo más también ya implicaría yo que empiece a hablar sobre técnicas de terapia familiar, que creo yo en estos momentos de mi vida y de mi formación, que muchas veces no sirven, que se quedan muy cortas, que solamente acaban como de afianzar la situación de fondo. Entonces para mí no tiene caso hablarlas. De todas formas, si tienen dudas sobre esto, pues con gusto puedo hablar, o obviamente haciendo como ciertas acotaciones y puntuaciones que yo con la experiencia podría dar. Pero bueno, creo que hasta aquí puedo dejar el video. Ese es como el planteamiento de la terapia familiar. Y pues ya está, cualquier cosa, está en la caja de comentarios. Hasta entonces.